El día de hoy vamos a hacer algo un poco más dinámico. Yo sé que puede ser un poco tedioso revisar de nuevo la fisiología, pero son temas básicos y que salen muchas preguntas de tanto de Step 1 como de Step 2. Entonces por eso quería tocar esos temas. Pero el día de hoy vamos a revisar algunas preguntas que he sacado de un QBank sobre preguntas de Step 1 para que vean el formato de cómo son las preguntas y cómo es la mejor forma de resolverlas. Vamos a ello. Tenemos la primera pregunta, que deben estar bastante frescos en este tema, porque es sobre fisiología cardíaca. Lo que se recomienda hacer es leer el enunciado primero. Perdón, leer la pregunta antes que el enunciado. Entonces la pregunta me dice: ¿cuál de los siguientes puntos en el gráfico representan mejor los cambios en la función cardíaca que ocurre durante los primeros 10 segundos después del inicio de dolor torácico de esta paciente? Entonces yo al leer la pregunta ya sé que tengo un paciente con dolor torácico y que me piden que con el gráfico les describa los cambios dentro de los primeros segundos de los síntomas de la paciente. Luego leemos el enunciado, que dice: una paciente de 65 años de edad acude a la emergencia por presentar dolor de pecho de 10 minutos de duración. Describe el dolor como opresivo y acompañado de dolor severo en su brazo izquierdo. Al examen físico se observa distensión de la vena yugular, crepitantes en bases pulmonares. Un electrocardiograma muestra elevación del segmento ECT mayor a 1 milímetro en las derivaciones de B4 a B6 y ondas Q nuevas. Estudios de laboratorio reportan un incremento en la concentración de la troponina I. Y ya sabemos la pregunta. Entonces tenemos opciones de la A a la I que me indican de un punto a otro punto, ¿no? De la W a la X, WY, WZ, XW, XY, XZ, ZW, ZX, ZY. Entonces ya sabemos la pregunta y luego tenemos que entender el gráfico. ¿Qué estoy graficando? Bueno, como estábamos mencionando en el gráfico, tenemos en el eje Y el gasto cardíaco y en el eje X el volumen diastólico final. Lo que primero tenemos que hacer en este gráfico es buscar un punto que sea del paciente no hemodinámicamente estable o asintomático, porque la pregunta me dice que cómo cambian los primeros 10 segundos después del inicio del dolor torácico. Entonces, recuerden que el gasto cardíaco generalmente normal es de 4 a 6 litros por minuto y el volumen diastólico final generalmente es entre 40 a 50 ml. Y me parece que el punto donde está la W es lo que va a marcar nuestra normalidad o la paciente asintomática. El gasto cardíaco se calcula, por eso es muy importante las fórmulas, con la multiplicación del volumen por latido multiplicado por la frecuencia cardíaca. Y recuerden que ahora tenemos a este paciente que se está infartando. El electrocardiograma muestra elevación del segmento ST en B4 a B6. Entonces, por la localización podríamos sospechar que es la arteria descendente anterior izquierda. Esta aquí es una de las más importantes, lleva generalmente, me parece que es el 50% de la circulación coronaria y también irriga el septum interventricular. Además, irriga en la parte de la punta del corazón, el ápex, entonces va a estar directamente relacionada a la función del miocito en el ventrículo izquierdo para la contracción normal. Si hablamos de complicaciones o si me dicen que esta paciente se infartó ayer, los cambios morfológicos de la estructura del ventrículo ya serían mayores, pero recuerden que la pregunta me habla solo de los 10 primeros segundos. Entonces, si W o el punto W es la normalidad, ¿cómo lo vería yo en una paciente que se está infartando? ¿El gasto cardíaco aumentaría o disminuyera? El gasto cardíaco disminuye. Muy bien. Ahora, el volumen diastólico final, como les mencionaba, si fuera ya algo de más de 48 horas que no se haya tratado adecuadamente, lo más probable es que haya un defecto sistólico ya en este paciente, un defecto de la bomba. Entonces, lo más probable es que y tenemos al paciente con estos síntomas. Entonces, recuerden que estamos en un gráfico que no me habla de sístole, sino que me habla de diástole. Si el paciente tuviera
sístole en el eje X habrían alteraciones. Como hablamos de diástole, entonces es el llenado con sangre. Entonces este llenado no se vería alterado en los primeros 10 segundos. Quizás con complicaciones a largo plazo, a mediano plazo, como una hipertrofia, por ejemplo, se podrían hallar cambios en el volumen diastólico final, pero estamos hablando de los primeros 10 segundos. Entonces, si mi gasto cardíaco baja, quiere decir que la opción Y o Y no va a ser la opción correcta. Podemos descartarla. Y tengo dos opciones, la opción Z o la opción X, que pueden ser o que tengo que ver cuál de las dos es la correcta. La opción Z, si se dan cuenta, predice que el volumen diastólico final aumenta, va hacia la derecha, con un gasto cardíaco disminuido. Como mencionamos, el volumen diastólico no cambiaría, entonces la opción X es la correcta. En la siguiente pregunta, una más de cardiología o de fisiología cardiovascular. Recuerden, si desean, pueden dar pausa y luego responden con tranquilidad. Cuando ya hayan respondido, pueden seguir viendo el video. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes áreas marcadas es la que mejor representa el nuevo gasto cardíaco de presión de la aurícula derecha durante el ejercicio? Entonces tengo que calcular o tengo que determinar cuál es el nuevo gasto cardíaco y presión de la aurícula derecha. El enunciado dice: un hombre de 25 años participa voluntariamente de un estudio sobre la fisiología del ejercicio. En el siguiente gráfico se observa la relación entre el gasto cardíaco, que es mi eje Y la presión de la aurícula derecha. El punto X es el estado pre-ejercicio normal, es decir, que el gasto cardíaco y la presión de la aurícula derecha es normal en este punto X. Ahora, este paciente se va a someter a ejercicio. ¿Cómo afecta el ejercicio la función de la bomba? Cuando hacemos ejercicios, cuando corremos, ¿qué sucede con la frecuencia cardíaca? Aumenta, ¿verdad? La frecuencia cardíaca aumenta y el gasto cardíaco aumenta porque tengo que mandar más sangre a los músculos que van a estar ejerciendo la función en ese momento. Entonces, todo lo que está por debajo de la X indica que el gasto cardíaco ha disminuido. La opción B, C, D, la opción E indican un gasto cardíaco menor, entonces no son correctas. Recuerden que hablamos también que el retorno venoso es indirectamente proporcional a la presión de la aurícula derecha. A mayor flujo de retorno venoso, menor presión en la aurícula derecha. Entonces, estamos en un estado de ejercicio aeróbico donde no solo que hay vasodilatación, sino que la contracción del músculo empieza a ordeñar, por así decirlo, las venas, y esto también contribuye a un mejor retorno venoso, principalmente de las extremidades inferiores. Entonces, todo enunciado que me aumente la presión de la aurícula derecha está incorrecto. Por ejemplo, el enunciado A. Ahora, tengo tres posibles respuestas: F, G y H. La F tiene prácticamente el mismo gasto cardíaco, así que también la eliminaría. Entonces me quedo con dos, la opción G y la opción H. La opción G muestra un aumento en el gasto cardíaco y a su vez me dice que la presión de la aurícula derecha ha disminuido moderada o severamente. Más de la mitad, yo diría casi un 60%. En la opción H hay mayor gasto cardíaco y hay una menor diferencia en la presión de la aurícula derecha. Por los cambios fisiológicos que mencionamos, la opción H es la mejor respuesta en esta pregunta. Ahora, neuro, uno de mis temas favoritos. Siempre tomen en cuenta que el examen va a incluir las cosas que menos les agrada a la mayoría. Yo creo que en un porcentaje de 30% en los estudiantes de medicina que les gusta neuro o cardio. Entonces, por eso son temas que aparecen bastante en los exámenes. Vamos con la pregunta. ¿Cuál de las siguientes funciones es más probable que aún esté conservada en este paciente? Entonces, me está preguntando aquí de las opciones que me dan cuál el paciente va a poder realizar.
La pregunta dice: paciente masculino de 22 años de edad extraído al departamento de emergencias 15 minutos después de lanzarse de un muelle haciendo un clavado en agua poco profunda y golpeándose la cabeza en el fondo del río. El paciente menciona que sintió dolor inmediatamente en su cuello y que perdió la sensación y motricidad de sus piernas. Aquí tenemos algo muy interesante. El enunciado me dice que este paciente está parapléjico en este momento. Al examen físico, toda la función muscular por encima de la lesión están conservadas. En la imagen se muestra una radiografía lateral de la columna cervical. ¿Recuerdan que les mencioné que no vean las imágenes hasta saber de qué se trata la pregunta? Pues en este caso parece que nos va a servir para contestar. Vamos a enumerar las vértebras C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7, que casi no se alcanza a ver. Ahora, me dicen que el paciente está parapléjico y que por debajo de la lesión ha perdido funciones, por encima están conservadas. Si esta lesión está en C5, C6, yo sospecho que ahí está mi lesión, mi sección medular. Aquí hay un desplazamiento de la vértebra hacia adelante, hay una espondilolistesis. Entonces lo más probable es que hay una fractura ahí que haya causado la sección medular. Como estamos a nivel de C5, C6, de ahí emerge la raíz nerviosa C6, que va a inervar el hombro, le va a dar sensación al hombro, y la parte motora va a darle fuerza motora al bíceps y al brachioradialis. Entonces, si de aquí para arriba yo tengo conservado mis funciones motoras, vamos a revisar cada una de las opciones que me da la pregunta. Opción A, extensión del codo. Opción B, flexión del codo. Opción C, aducción de los dedos, Opción D, aducción del pulgar. Opción E, flexión de la muñeca. Opción F, ninguna de las anteriores. Ahora, vamos uno por uno. La extensión del codo la hace el músculo tríceps, que viene su inervación de C7. La flexión del codo la hace el bíceps. Esta puede ser la respuesta porque recuerden que estaba conservado todavía. La abducción de los dedos y del pulgar, también entre C7 y T1, sale la raíz de C8. La flexión de la muñeca y ninguna de las anteriores. Entonces, la flexión de la muñeca también la va a... la función la va a realizar, o la raíz nerviosa encargada de este es S8. Entonces la respuesta aquí es la opción B, flexión del codo, porque de la lesión para arriba se conservan las funciones motrices y de ahí hacia abajo han perdido todas. Esta es una pregunta muy interesante. Es de vital importancia saber todo sobre los plexos braquiales, el plexo lumbosacro, la distribución, las funciones que tiene y qué pasa en la lesión de cada una. Siguiente pregunta ahora. Otra pregunta muy interesante sobre neurología. Vamos a ver qué dice la pregunta. Se muestra un diagrama del sitio de la lesión. Una examinación más profunda va a mostrar debilidad de la extremidad superior derecha con cuál de las siguientes maniobras. Las opciones me mencionan varias maniobras, es decir, que ante una examinación normal no la voy a notar, pero tengo que ser como más profundo para encontrar la debilidad. Vamos a ver el enunciado. Ahora, esto es muy interesante. Al ver la pregunta yo ya tengo prácticamente todo, porque el diagrama me está mostrando con una X dónde está la lesión. Ese es la raíz de C5 que viene del disco C4-C5. Entonces yo ya sé cuál podría ser más o menos mi respuesta, sin tener que leer el resto, porque a veces el examen te hace leer un montón de cosas que no te sirven de mucho. Vamos a ver en este caso. Hombre de 19 años, ingresado al hospital una hora después de un accidente de tránsito, fracturándose la clavícula derecha, múltiples costillas, cadera izquierda. El paciente iba conduciendo a 40 km por hora cuando lo golpeó un auto por la parte de atrás y salió disparado hacia un árbol. Eso es información muy poco relevante. Niega pérdida de conciencia y antecedentes patológicos, temperatura 36.5, pulso 92 por minuto, respiraciones 12 por minuto y la presión 106/70. Al examen físico se observan laceraciones en el cuello, hombro derecho, caja torácica y músculo izquierdo. Pares craneales están intactos y la fuerza muscular es 5/5 en extremidades superiores y pierna derecha. Reflejos osteotendinosos en el bíceps derecho y brachioradialis es de +1 y +2 en el resto. La sensación al frío y con monofilamento está disminuida en el hombro derecho. Glasgow es 15/15. Entonces todo
me va apuntando hacia el hombro derecho. La raíz C5 cuando hay lesión, va a causar dolor o parestesias en el cuello, en el hombro. La lesión de aquí va a estar directamente relacionada a la función que va a estar disminuida en el paciente. Examinándolo más, extensión del codo, como lo mencionamos en la pregunta anterior, es el tríceps, que es la raíz del plexo C7, está acá. Abducción del hombro, que es la opción C. La abducción del hombro está por el deltoides, entonces puede ser mi respuesta. La flexión del codo es del bíceps. También podría ser flexión del pulgar y flexión de la muñeca por la raíz del C8. Y ninguna de las anteriores pues no es la respuesta correcta. Como me describe más sintomatología de la parte del hombro, recuerden que el músculo del deltoides va a ayudar en la abducción del hombro. Entonces, en este caso, la opción correcta es la C. ¿Ok? Y esta última pregunta se las dejo de tarea. Es una pregunta de bioestadística sobre el screening de cáncer de próstata, la concentración del antígeno prostático específico, el PSA, en el cual se recomienda biopsias de 4.1 nanogramos por mililitro. Si se decide que el rango para recomendar una biopsia disminuyera a 2 nanogramos por decilitro, ¿cuál de los siguientes cambios ocurriría al valor predictivo positivo y al valor predictivo negativo del PSA? Esa les queda de tarea y igual revisaremos la respuesta en el siguiente video. No se olviden de comentar su respuesta, suscribirse y compartir el video con sus amigos, y principalmente si alguno de sus amigos tiene pensado o se está preparando para el Step 1. Nos vemos pronto.